La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Si tuviera una semilla, si tuviera 1000 semillas, me iría por el mundo a sembrarlas sin parar. Y al volver hacia mi casa nuevamente encontraría, además de las sembradas, más semillas por sembrar. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren. Que Dios me los guarde, que Dios me lo bendiga. Mis hermanas, mis hermanos, qué rápido ha pasado la semana, qué rápido se avecinan los días. Y bueno, que ven a agradecerle a Dios por el tiempo que está pasando, por el tiempo también que se avecina. Pedir a Dios también más bendición, ¿verdad? Por nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestros negocios, donde quiera que estén ustedes también, pues eleven sus oraciones al igual que nosotros para con ustedes. Bien, mis hermanas, mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, saber que hay que cargar la palabra de Dios, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, tenerla con nosotros, barajear la palabra de Dios, escudriñarla, retroalimentarnos de la palabra que da vida. Claro que el centro de nuestro vivir, el centro, ¿verdad?, de nuestra vida debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, en tu trabajo, con tu familia. Claro también que vuestras oraciones sean recibidas por María Santísima. Pues claro, hay que rezar el Santo Rosario, ya sea personalmente o con la familia, para que María Santísima pues reciba vuestras oraciones y lo eleve a nuestro Señor Jesucristo. Así que no dejemos también de rezar el Santo Rosario. Si no sabes rezar, pregunta cómo, ¿verdad?, se reza, para que puedas, ¿verdad?, seguir también elevando tus oraciones a María Santísima. Bien, mis hermanas y mis hermanos, pues bueno, que el Señor me los guarde, que el Señor, ¿verdad?, te bendiga siempre. El tema de esta tarde, de este día, pues va a ser las parábolas del sembrador. Una de tantas parábolas que Jesús también, ¿verdad?, dirige al pueblo. Pues bueno, vamos a escudriñar esta palabra de Dios. Bien, claro, sabemos que Jesús, mi hermana, mi hermano, pues claro, estaba casi al nivel de las personas y él pues se abajaba para que pudieran entender su mensaje. Lo hacía muy fácil, ¿no? Era el maestro de los maestros y enseñaba, como dice la palabra de Dios, como aquel que tiene la autoridad. Jesús enseña pues a aquellas personas mediante parábolas para poder entender su mensaje. Recuerden cuando los apóstoles alguna vez le preguntaban, maestro, ¿esto lo dices por nosotros o cómo? Entonces él dice, aparte les explicaba un poco más a los apóstoles para que pudieran entender el mensaje de salvación. En otro momento recordemos cuando Jesús también hablaba abiertamente al pueblo. Estaban ahí los fariseos, estaban ahí los saduceos, estaban las grandes autoridades, los que siempre llevan la batuta. Y aquellos maestros de la ley le decían, maestro, al hablar así, también nos ofendes a nosotros. Y Jesús también le respondía, ay de ustedes, maestros de la ley, nada más se la pasen inventando leyes y promulgando leyes, pero ni con la punta del dedo, ¿verdad?, lo quieren mover. Hacen leyes, sí, para los demás, pero para como ustedes que ya están en el hueso, en el poder, pues ni quien los mueva, ¿no? Entonces, ay de ustedes, maestros de la ley, así como ustedes son sabedores de la ley,
pagan el diezmo de la hierbabuena, del cilantro, del perejil, a pesar de que pagan el diezmo y pagan todo lo que tienen que pagar, también tienen que practicar la justicia, la caridad. Claro, nada más es hacer las cosas por eso. También Jesús se lo refería y se lo decía muy claramente. No se los mandaba a decir, sino que Él se lo decía. Y otros como que no querían entender. Y por eso Jesús decía, ay de ustedes, aquellos nada más, ¿verdad? Que se las pasan nada más inventando las leyes, pero nada más que los demás cumplan. Bien, ahí en la palabra de Dios, mi hermana, mi hermano, ahí toma nota, ahí en el Evangelio de Leví. La semana pasada hablábamos de Leví, recuerdan quién fue Leví, aquel que fue invitado, llamado por Jesús para formar parte de los 12 apóstoles. Este Leví, contador, que sabía leer, que sabía de hacer cuentas, sabía de letras, también fue llamado para aprender del maestro. Y una vez aprendido, pues bueno, ahora él, después de que no está el maestro, le toca ir a enseñar. Recuerden cuando llegan aquellos hombres, le dice Señor, le dicen a Jesús, maestro, ¿cómo es posible que tus discípulos, verdad, no se laven las manos antes de comer? Que dice Jesús, bueno, ellos veían las cosas así externas, pero Jesús ve el corazón, dice, bueno, ahorita, cuando están con el novio, pues claro, no hay necesidad de estar tristes. Y una vez que les quiten el novio, una vez que no esté el novio, entonces sí, se van a poner tristes, entonces sí se van a poner a chambear, ¿no? Ahorita dejen que se alegren. Dejen que se alegren, dejen que estén contentos. Si una fiesta, hay que estar alegre, no hay que estar triste. Si no es velorio, si fuera velorio, entonces sí es otra cosa, ¿no? Hay que estar tristes, hay que estar cabizbajo, hay que estar rezando, pero hay momento para todo. Ya lo tenemos en el libro de Eclesiastés. Hay momento para arrojar piedras, momento para recoger las piedras, momento para llorar, momento para reír, momento para todo. Sale el sol, se mete el sol, viene la lluvia, se levantan las nubes, o sea que hay momento para todo. Entonces, cada momento tiene lo suyo. Por eso, en el libro, ¿verdad?, de la sabiduría de Salomón, pues nos va diciendo que hay momento para cada instante. Todo tiene su momento, dice. Y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Estoy ahí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Su tiempo de nacer, tiempo para petatearse, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar, tiempo para sanar, tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para lamentarse y tiempo para danzar, tiempo para lanzar piedras y tiempo para recoger las piedras, tiempo para abrazarse y tiempo para separarse, tiempo para buscar, tiempo para perder, tiempo para guardar, tiempo para tirar, tiempo para rascar, tiempo para coser, tiempo para estar callado, tiempo para hablar. Bueno, todo hay su momento. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad?, les dice a estos apóstoles, ya vendrá tiempo en que a estos que están cuestionando los apóstoles, ya habrá tiempo en que los apóstoles, bueno, ya se pondrán a llorar o a lo demás, pero ahorita era tiempo de disfrute, tiempo de alegrarse, ¿no? Por eso va a decir Jesús, bueno, 24 horas tiene el día, tiempo para descansar y dormir, tiempo para convivir con la familia, tiempo de nuestras responsabilidades para el trabajo, todo tiene un tiempo. Ahí, bueno, ahí le vi en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 23. Así que Leví, o Mateo 13, el 1 al 23, nos va narrando en su palabra de Dios. Un día, dice, salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó
a la orilla del mar. Acuérdese que Jesús también iba allá en Betania, en la casa de sus amigos, la casa de Lázaro, el exdifunto, la casa de Marta, la casa de María, las hermanas de Lázaro. Entonces Jesús también iba por allá a descansar. Dice, un día sale Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. A veces cuando usted se sienta a la orilla de un mar y ve el horizonte, ve que se está ocultándose el sol, mire, qué maravilla, ¿no? Ahora, si usted está allá en Cancún, están las Islas Mujeres ahí, o está allá en alguna playa de nuestro México, Acapulco, yo qué sé, Mazatlán, pues bueno, pues se ve el horizonte, se ve el atardecer y usted recibe la fragancia, ¿verdad?, de la brisa, ¿no? Y pega la brisa cuando usted no está desocupado, no tiene que hacer, ¿no? A veces es bueno tomarse un tiempo de descanso e ir por allá, ¿verdad?, a las orillas del mar. Jesús dice, se sienta, dice Leví, a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, se aglomera la gente cuando escucha hablar de Jesús y sabe dónde está Jesús, pues la gente se aglomera, la gente llega, la gente busca a Jesús. Entonces, una vez que Jesús se da cuenta que era mucha la gente, pues él se vio obligado a subir a una barca. Se sube Jesús a una barca. En otro momento va a decir la palabra de Dios que se sube en la barca de Pedro, otro en la barca de uno de sus discípulos. Ahora dice nada más Leví, se vio obligado a subirse en una barca, donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla. Manténganos ahí. Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Cursos bíblicos en Cristo Misionero, Centro Católico de Evangelización. Esta vez con los cursos La Biblia, el libro de oro que todos deben conocer para vivir lo más dignamente posible. Domingos a las 5:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde y todos los domingos media jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Requisitos: llevar Biblia, cuaderno, pluma y sobre todo apertura de corazón. Deja que Dios ilumine tu vida. Escucha la alegre noticia del Evangelio. Infórmate al 975-1594 y 687-8692. Cursos en Cristo Misionero. Sé parte de estos cursos. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Paz de las sembradas, más semillas por sembrar. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Si tuviera una sonrisa, si tuviera 1000 sonrisas, me iría por el mundo a sembrarlas sin parar. Al volver con mi alegría, con la fe que va en mi vida, con la risa de los niños yo... Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo la palabra de Dios en esta tarde, en este momento, la parábola del sembrador. Una de tantas palabras, una de tantas parábolas que Jesús, ¿verdad?, les comunica al pueblo ahí reunido. Bien, mis hermanas, mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté. Bien. Ahí basándonos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios de Mateo 13, del 1 al 23, decíamos que Jesús, pues una vez que está a la orilla del mar, pues el mar de Tiberíades,
se aglomera tanta gente, llega la gente hacia él buscando a Jesús. La gente estaba, pues Jesús va a decir en otro momento, pues ansiosa de escuchar la palabra de salvación, ansiosa de que se les tomara en cuenta, ¿no? Hay personas que a veces andan divagando por allá en las calles y es momento de que nos alimentemos de la palabra de Dios. Ya va a decir el profeta, ¿verdad? Pues van a andar errantes algunos, ¿verdad? Buscando del norte al sur la palabra de Dios, pero no la van a encontrar, ¿verdad? Cuando hay momento de que se nos ha indicado, se nos invita, pero a veces tenemos, imagínense, retiros, tenemos pláticas en las parroquias, en las capillas, y nosotros como católicos, como bautizados, pues dar nuestro tiempo para agendar, ¿no? el momento para asistir a tomar pláticas, a pláticas de Biblia, a las pláticas de retiro y llevar nuestra Biblia. A veces llegamos sin la alarma, ¿no? Sin la Biblia, sin el cuaderno, sin la pluma. Está bien que sean inteligentes, yo sé que son muy inteligentes, pero también a los inteligentes se les va la cabra al monte, así que hay que llevar un lápiz, hay que llevar una pluma y hoja y apuntar, ¿no? Y después escudriñar la palabra con calma en casa, barajear, de esa manera seguirnos retroalimentando de la palabra de Dios. Ya lo va a decir el profeta Amós, ahí en capítulo 8, versículo 9 y 12, por ahí lo puedes revisar desde el 4 al 6, 8, 4, 6, 9 al 12. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes del norte a sur, de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Entonces, si es momento de encontrarnos con Dios, de escuchar su palabra, pues hay que buscarla. Qué tristeza cuando la gente dice, pues bueno, es que tengo toda la vida desde que hice la primera comunión, hasta apenas vuelvo porque ya me voy a casar, ¿no? Ya han pasado 20, 30, 25 años y vuelve a confesarse, pues bueno que volvió, ¿no? Viene, pero, y todo ese tiempo, pues nunca se acercó a la iglesia, anduvo por ahí. Pero ya después de viejo, en años y en mañas, todo chimuelo, pues cuando llega, no hay que darnos vacaciones a Dios, siempre hay que estar, ¿verdad? Atento a las cosas de Dios, si sabes leer, pues estar escudriñando la palabra de Dios, y si no sabemos, hay manera de buscar también cómo ir aprendiendo poquito a poquito, ¿verdad? Para ir entendiendo el mensaje de la salvación. Así que no nos demos, ¿verdad?, vacaciones de Dios, porque tiempos vendrán, dice el profeta Amós, en que los hombres van a andar errantes, sí, van a tener lo necesario, las cosas materiales, casa, carro, dinero, sí, pero a veces están vacíos aquí. No hay amor, no hay, pues, alegría, nada más se vive por vivir. Entonces, ya la gente ya no siente, ya la gente nada más vive por vivir y ya no hay sentimiento, la gente ya no llora. Si hay terremoto, hay lluvias torrenciales, una parada, no le importa. Pues yo no sé. La gente vive, su vida es mi vida, dicen algunos, y los demás que el mundo ruede, ¿qué me importa? Van a estar como aquel de la Biblia, recuerden ustedes. Descansa, alma mía, recobra tus fuerzas. Has trabajado muchos años, ¿qué te importan los demás? Tienes muchos bienes acumulados, muchos graneros ahí llenos, para muchos años. Date a la buena vida, paséate, disfruta de la vida. ¿Qué te importan los demás si mueren o no mueren? Tú nada más sé tú. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? Ojalá hubieras acumulado algo espiritual, pero nada más has acumulado lo material. No quiere decir que sea malo que acumule lo material. Sí, es que bueno que tengas lo material, pero también acumúlate espiritualmente. Atesora algo favorable para ti. Sí, atesora la palabra de Dios. No te des vacaciones de Dios. Asiste a la asamblea de la misa, asiste a los retiros.
Si tienes trabajadores, también dale chances de que vayan también a misa, retiro. No nomás los tengas esclavizados. Entonces, si temes a Dios, no, también, ¿verdad? Hay que cumplir los mandamientos, también darles chances de que vayan también en algún momento de que son las fiestas patronales, las fiestas de guardar. Entonces, está bien tener lo necesario, pero también hay que acumular las cosas espirituales para estar bien con uno mismo y bien con Dios para cuando nos llame a rendir cuentas, ¿verdad? El Señor le dijo, insensato, ¿qué vas a hacer con todo lo acumulado? Porque esta misma noche voy a pedir cuenta de tu vida. Entonces, ahí sí, ni para Dios ni para el diablo, mira, se echó a perder todo. ¿Para quién fue el disfrute? A veces hay hermanos por ahí que oigo, pues, ahí esconden y guardan como los ratones y guardan lo material, se petatean, ni para Dios ni para el diablo, ni lo disfrutaron. Bueno, pues si estás enfermo, necesitas de ahí, pues agarra para los medicamentos, ayúdate si es que tienes algo, ¿verdad? Pues ahí es para eso. ¿Para qué guardar? Es para mi hija, para mi hijo, para todos sus hijos. Luego salen todos ingratos, todos desnaturalizados. Qué bueno que hay hijos, ¿verdad? Muy respetuosos, hijos responsables. Pero hay hijos que ya tienen 40, ya 50 años. Dame. Y nunca se hacen responsables. ¿Por qué? Porque ahí tienen la mamá y tienen el papá. Y los papás, pues, ahí están las cosas, ¿no? Hay que llenarnos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Llenarnos espiritualmente. No tanto nomás lo material. Es necesario, sí, pero hay que llenarnos de la palabra de Dios, de los mandatos del Señor. Y por eso dice Leví aquí en la palabra de Dios, Mateo, una vez estando Jesús a la orilla, ¿verdad?, del mar, él dice, se vio obligado a subir a una barca. Se atrepa Jesús a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Jesús en la barca, la gente en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. Les habló de muchas cosas, dice. Porque nosotros tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios. Hambre de escuchar la verdad. Hay personas que hablan y hablan, pero nada más hablan, por dijera aquel, como chachalaca, nada más. Las chachalacas son los pájaros del sur de Veracruz, allá en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, parecen gallinas, eso así como gallinas del monte, se llaman chachalacas, eso sí hacen ruido, ¿no? Pues hay, como los merolicos, hablan nada más por hablar. Pero no hay bases sólidas en su lenguaje. Entonces, Jesús cuando hablaba con la verdad, con la sencillez, con la claridad. Por eso la gente lo seguía, la gente tenía hambre de escuchar la verdad. Y Jesús hablaba con la verdad y llevándolos, ¿verdad?, por el buen camino. No como los falsos, ¿verdad? Porque aquí por ejemplo, en la filosofía mexica, hubo falsos tlamatinimes y verdaderos tlamatinimes. ¿Quiénes eran los falsos tlamatinimes? Aquellos que se dejaban embaucar por los brujos, aquellos que desviaban al pueblo, no la verdad, sino que lo desviaban, hay que los alborotaban, aquellos falsos líderes llamados los falsos tlamatinimes, los falsos guías, los falsos maestros, los falsos profetas. Y los verdaderos tlamatinimes, en la filosofía mexica, los verdaderos tlamatinimes eran aquellos, ¿verdad?, que los conducían al pueblo a la verdad, a la luz, los guiaban por el buen camino, a que todos marchara bien. Los verdaderos tlamatinimes, los verdaderos guías, los verdaderos sabios que hablan con la veracidad y con la claridad. Y Jesús, ¿verdad?, estando allá desde la barca, dice, les habló en parábolas. Y una vez, dice, les habló de la parábola del sembrador. Aquel hombre que sale a sembrar.
aquel que lleva ahí su morral lleno de semilla y que va, ¿verdad?, rumbo al campo a sembrar. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos, juntos formaremos hombres de fe. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Ven y sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Si tuviera una sonrisa, si tuviera 1000 sonrisas, me iría por el mundo a sembrarlas sin parar. Al volver con mi alegría, con la fe que va en mi vida, con la risa de los niños yo haría el mundo amar. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Bien, mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes la parábola del sembrador. Bien, mis hermanas y mis hermanos, salud y bendición donde quiera que estén, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Bien, estábamos sobre la parábola del sembrador, de que Jesús te dirige al pueblo, dice, ¿verdad?, que había una vez, o sea, salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Entonces, Jesús está narrando al pueblo que va un sembrador, empieza ahí con la semilla a sembrar, arrojando la semilla, dice, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vienen los pájaros y se los comen. Por eso hay que tapar a veces. El sembrador tiene que tapar, ¿verdad? A veces ahí cuando van con el arado, antes porque no había máquinas, ahora con el arado, con 2 yuntas de bueyes, van removiendo la tierra, van arando la tierra, van abriendo y va la yunta y atrás viene aquel con la semilla, pone la semilla y lo va tapando y así va dando brinquitos, ¿no?
va brinquitos, para ir tapando la semilla para que las aves pues no se coman la semilla y para que pueda germinar bien. Vienen los pájaros y se comen las semillas. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, mucha piedra. Usted sabe, hay piedra, pues claro que no nace nada, pura piedra. Se calienta con el sol, pues quema la semilla, ¿no? Que tenía poca tierra, dice. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. ¿Vieron? Muy rápido. Nace, germina rápido, pero al ratito viene, pega el sol, con un sol que está haciendo que estos días, para esta semana, pues este sol esos de los buenos, ¿no? Pues claro, hasta si deja los pajaritos afuera, hasta también los pájaros se mueren, ¿no? De sed y del calor, si uno también tiene que protegerse. Otros granos, otras semillas cayeron entre espinos, ¿sí? Entre la cizaña, ¿no? Recuerden ustedes cuando aquellos que van le dicen a su Señor, pues bueno, alguien, ¿verdad?, sembró lo que no hemos sembrado. Dice que no, vino el enemigo y sembró, sí, vino el diablo, sembró la cizaña, ¿no? Dejen que la cizaña crezca juntamente con los trigales ahí con el trigo, ¿no? Ya llegará el momento de la siega, ya llegará el momento de pasar la hoz, entonces las semillas irán al granero y la cizaña será al fuego, ¿no? Al fuego eterno. Entonces, ya llegará el momento que se van a separarse los granos y la cizaña. Dice Jesús que crezcan juntos, ¿no? Nos da todavía la oportunidad de que uno en el caminar, pues pueda uno, ¿verdad?, arreglarse y estar por el buen camino que ofrece Dios. Otro dice cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Las sofocan. Otros granos cayeron en tierra buena. Cae en tierra buena y da buenos frutos, el 30, el 60, el 70 y en fin. El que tenga oídos, dice Jesús, que oiga. Fíjense, el que tenga oídos, que oiga. Recuerden ustedes, cuando se bendice, cuando se bautizan a sus niños, cuando llevan a bautizar a los niños, el sacerdote bendice los oídos, bendice la boca, ¿verdad?, de los niños. Le dice, ¿verdad?, éfeta, ábrete. Que a tiempo y a destiempo tus oídos, ¿verdad?, y tu boca se puedan, ¿verdad?, abrirse, ¿no? Tus oídos para entender, escuchar la palabra de Dios a tiempo y destiempo, y que tu boca también puedan profesar alabanzas para Dios, ¿no? Por eso se les bendice también la boca y los oídos, ¿no? Qué bueno que la lengua, dice San Agustín, que lo que profesa la lengua, que sienta el corazón cuando alabemos a Dios. No nomás que salgan palabras feas, altisonantes, sino que también salgan palabras de alabanzas, palabras de agradecimiento a Dios, ¿verdad?, mediante la boca y los oídos, ¿verdad? Dice que a tiempo y destiempo escuchemos la palabra de Dios, entonces, y ponerla en práctica. El que tenga oídos, que oiga. Claro, hay unos que tienen oídos, nomás oyen lo que quieren escuchar, ¿no? Así como los que leen algunas veces inventan las letras, inventan las cosas, no, pues cuando hay que leer, pues bueno, hay que repasar un poco la palabra de Dios para poder proclamar la palabra de Dios, ¿no? Con alegría, con poder, ¿no? Con fuerza. Y todavía dice la palabra de Dios, después se acercan los discípulos, le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas a ellos? Y Jesús dice, bueno, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. Fíjense, a ustedes, a los apóstoles. Y Jesús en otro momento va a decir,
Padre, te doy gracias porque estas cosas no se lo has revelado, ¿verdad?, a los sabios y a los entendidos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Entonces los misterios de Dios, entonces no se lo ha revelado Dios, ¿verdad?, a los sabios entendidos, sino a la gente sencilla. Por eso ahí los apóstoles, preguntan los discípulos, ¿por qué le hablas en parábola? A ustedes, dice Jesús, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, algunos pues no. Entonces, aquellos del pueblo, Jesús se los explicaba de una manera pues tan tranquila, de una manera sencilla, la manera que podían entender. Y aquellos sabios que a veces podían entender grandes cosas, pues se confundían. Acuérdense cuando ahí con Nicodemo también, dialogando Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que renacer. Hay que renacer de lo alto para alcanzar el reino de los cielos. Hay que renacer. Hay que volver otra vez a Dios. ¿Qué dice Nicodemo? ¿Cómo puede nacer por segunda vez un hombre ya siendo viejo en años y en mañas? ¿Otra vez por segunda vez va a entrar en el vientre de su madre a nacer? No, Nicodemo. ¿Cómo es posible que tú, siendo doctor de Israel, doctor de la ley, principal entre tus gentes, y que no sepas lo que estamos hablando? Que no sepas tú lo que estamos hablando. Jesús estaba hablando de lo espiritual, del alma, el espíritu. Hablaba Jesús, ¿verdad?, de que hay que renovarnos. Hay que recibir siempre esa gracia del Espíritu Santo. Hay que renovarnos constantemente. Al renovarnos, ¿verdad?, nos llenamos de la bendición de Dios, porque Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos también aceptar esa renovación. Dios respeta nuestra libertad, pero tenemos que buscar el renovarnos. Y Nicodemo, siendo doctor y maestro de la ley, pues no puede entender. Por eso Jesús, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes lo que estamos dialogando, ¿no? Jesús está hablando a lo espiritual. Por eso le dice a sus apóstoles, a ustedes se les ha concedido, ¿verdad?, conocer el misterio del reino de los cielos. Pero ellos no. Entonces, les habla Jesús, ¿verdad?, de esta manera en parábola. Todo hombre, dice Jesús, que oye la palabra de Dios del reino y no la entiende. ¿Por qué? Sí, dice. Escuchen, dice Jesús, lo que significa la parábola. Del sembrador, aquel que fue sembrando, aventando la semilla por aquí y por allá. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. ¿Sí? Reciben la palabra, pero si no hay raíz, pues claro, viene el diablo, dice, se disfraza el diablo, ¿verdad?, de cualquier situación, se mete en las personas y quita la palabra sembrada en su corazón. Lo sembrado en lo pedregoso, en la tierra y lleno de piedras, significa aquel que oye la palabra, la acepta inmediatamente con alegría, pero cuando vienen las tribulaciones, las persecuciones, cuando viene alguna situación, sucumbe porque no es constante. Claro. Nada más de momento la acepta, sí, yo aquí y allá, y después no echa raíz. Se va la gracia de Dios, entonces se pierde. Manténganos, sí, mis hermanos, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa.
Retiro Campamento Querigma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven, conoce y vive una hermosa experiencia. Del 1 al 3 de agosto. Habrá juegos, dinámicas, temas, convivencia y más. Saldremos el día 1 de agosto de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Colonia Camino Verde, en punto de las 4 de la tarde. Inscripciones en Facebook con Berito López y Julisa Salgado. Retiro Campamento Querigma. Es una experiencia que no te puedes perder. Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no mal. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el negro de la cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Escucha cada martes en punto de las 8 de la noche el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, a cargo de la Pastoral Vocacional Diocesana, en Koinonia Media, tjcatólico.com. Recuerda, todos somos llamados a reflejar nuestra vocación, somos vocacionados, todos somos promotores, todos podemos construir una cultura vocacional. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Si tuviera yo certeza, si tuviera yo esperanza, me iría por el mundo a sembrarla sin parar. Y de nuevo con los míos yo tendría como amigos juventudes empeñadas en sembrar en mi lugar. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Quien siembra una semilla es que vive para amar. Quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes la parábola del sembrador. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, donde quiera que estés, mi hermana, mi hermano. Bien, pues vamos a continuar. Pues decía la palabra de Dios que lo sembrado, ¿verdad?, en terreno pedregoso significa aquellos que aceptan la palabra de Dios, ¿verdad?, la recibe inmediatamente con alegría, dice, pero no son constantes, son inconstantes. Dice, y no dejan, ¿verdad?, echar raíces. Apenas viene una tribulación o alguna persecución, por causa de la palabra sucumben. Debemos ser como a la palmera, ¿no? Esa palmera que está bien arraigada, vienen los vientos huracanados y sigue la palmera, pero bien agarrada, ¿no? Entonces, que nadie venga a titubear nuestra fe, que nadie venga, ¿verdad?, a desbalancearnos, sino que creer nosotros en la palabra de Dios, en la palabra verdadera de Jesucristo. Así que, mi hermana, mi hermano, ¿verdad?, que mantenernos, ¿verdad?, en esa fe, en esa palabra transmitida por los apóstoles. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, las sofocan y quedan sin fruto, ¿no? Sí, es más importante lo material, la casa, el dinero, sí, es necesario, pero sin descuidar lo espiritual. Todos los seguidores de Dios, los seguidores de verdad de Jesús, pues bueno, Zaqueo era un hombre rico también. En el Antiguo Testamento, Abraham era dueño también de muchas cabezas de ganados, entonces no les afecta, pero
No tenemos que olvidarnos del Señor a pesar de las cosas materiales y practicar siempre la justicia, la caridad. Eso es. Dice, bueno, lo sembrado, ¿verdad?, entre espinos, por la seducción de la vida, de la riqueza, sofocan los frutos. En cambio otros, pues, otros sí, dice, representan, ¿verdad?, a los que oyen la palabra, la entienden y dan fruto, ¿no? Qué bueno que puedan escuchar, puedan entender y puedan, ¿verdad?, vivir, ¿verdad?, también haciendo, pues, caso de la palabra de Dios. Fíjese aquí, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios, ahí tome nota en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 5 y siguiente. Nehemías 8, 5 y siguiente. Nehemías está hablando del sacerdote Esdras. Ahí toma nota también, ahí escribe, ¿verdad?, sobre quién fue Esdras. Ahí lo vas a encontrar en Esdras, libro de Esdras, capítulo 7, ahí del versículo 1 y siguientes. Ahí apunta ahí, sobre quién es este Esdras. También sobre Nehemías, capítulo 1, también ahí toma nota, que bueno, ahí apúntalo. Nehemías capítulo 1, versículos 6 y siguientes, también ahí toma nota, porque vamos ahí también a ir barajeando la palabra de Dios. Pero voy a leerte lo que dice Nehemías. Dice el profeta Nehemías: Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. Abre, ¿verdad?, la palabra a los ojos de todo el pueblo, dice Nehemías. Pues estaba el lugar más alto que todo el pueblo, y al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Fíjense, Esdras, el sacerdote, abre, dice, el libro ante los ojos del pueblo. Abre el libro de la Torá, el libro de las leyes, el libro de los mandamientos. Entonces, y después él empieza a leerles, ¿verdad?, el libro, a leer la palabra de Dios, a estar interpretando y leyendo la palabra del Señor. Entonces, también ahí retomando ahora Esdras, capítulo 7, habíamos dicho, versículo 6 y siguiente. Esdras subió de Babilonia, era un escriba versado. Claro, era un escriba versado, sabía de letras. Era un sacerdote, dice, era levita. Entonces, juntamente, pues, Esdras hacía reunirse con los sacerdotes, demás levitas, con los cantores, porteros. Ellos, ¿verdad?, eran los que le daban culto a Dios. Eran también los que guiaban al pueblo de Dios. Claro, Esdras, ¿verdad?, llevaba la batuta. Pertenecía, dice, al pueblo de Israel. Él era el que guiaba al pueblo cuando tenían que regresarse, ¿verdad?, a Jerusalén. Recuerden que estaban por allá desterrados en Babilonia, ¿no? Pero ya vienen también de regreso juntamente con todos los cantores, con todos los que tenían que darle culto a Dios, con los sacerdotes y levitas y todos los demás, para ofrecerle, ¿verdad?, ofrendas voluntarias al Señor. Esdras les comunica al pueblo, ¿verdad?,
el mensaje de Dios. Les participa, ¿verdad?, esa alegría. Por eso aquí va a decir la palabra de Dios, ¿verdad?, que él lee la palabra de Dios. Este sacerdote, ¿verdad?, era el que llevaba la batuta del pueblo. Fíjense ahí en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6 y siguientes. Esdras 9, 6 siguientes. Él pues también le pide a Dios clemencia, le pide a Dios perdón por el pueblo y dice, bueno, Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mi rostro hacia ti. Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar vuestra cabeza y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, nos hemos hecho muy culpables por nuestros crímenes. Fuimos entregados, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, nuestros reyes y nuestros sacerdotes en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo, al oprobio, como todavía hoy sucede. Entonces Esdras está pues hablándole, ¿verdad?, pidiéndole a Dios clemencia, rezando, porque ellos fueron saqueados, fueron llevados, ¿verdad?, ya desterrados, y ahora dice él, pues bueno, por los crímenes también del pueblo, ¿verdad?, por los errores, por los pecados del pueblo, ahora Esdras pues está, ¿verdad?, pidiéndole a Dios clemencia, le está pidiéndole a Dios misericordia por el pueblo y por él mismo, ¿no? Ahí leíamos también, cuando Esdras, ¿verdad?, pues les participa la oración juntamente con el pueblo de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, como Jesús les enseñaba en parábolas, ahora Esdras pues está comunicándole también el mensaje de Dios al pueblo, y el pueblo inclinando la cabeza, dice, el pueblo responde, ¿verdad?, amén, amén, así sea, vamos a cumplir la voluntad de Dios en los mandatos, en los mandamientos que Dios marca, ¿verdad?, para su pueblo. Así que la palabra de Dios, mis hermanos, pues es siempre actualizada, así que hay que escudriñar, hay que leer la palabra de Dios, alimentarnos de ella, ¿verdad? Y poco a poquito el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros para ir entendiendo su mensaje de paz, su mensaje de amor, su mensaje de esperanza, de fortaleza, porque necesitamos esa esperanza en Dios, la confianza en Dios y mantener la fe en Dios. Así que no dejemos, ¿verdad?, de escudriñar, de leer cuando asistimos a la misa, de escuchar la palabra y en casa, ¿verdad?, ir barajeando como las primeras comunidades que se reunían para escuchar la palabra de Dios, para retroalimentarse de la palabra de Dios, para alimentarse del pan de vida, del pan, ¿verdad?, que da vida espiritual. Dice Jesús, coman de mi cuerpo, beban de mi sangre. Ahí tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades también se alimentaban de la palabra de Dios y también de la fracción del pan. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Buena tarde y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.